En la 92.9 es Combinación Clave. 10 de la mañana con 9 minutos, sigues en Combinación Clave. Estamos haciendo una encuesta, señor director, si usted le puede ponerla en pantalla, por favor. Muchas gracias. @Radio La Clave, ahí se encuentra. Y la pregunta es la siguiente: ¿se debe cambiar la PSU como sistema de admisión a la universidad? Hay 73 votos hasta el momento, un 89% dice que sí, un 11% dice que no. Tenemos varios temas que seguimos acá en el panel, pero me gustaría pasar rápidamente por la encuesta. ¿Qué piensa cada uno de ustedes si le aplicáramos esta misma encuesta? Si les preguntáramos, ¿se debe cambiar la PSU como sistema de admisión a la universidad? ¿Qué dicen? Que no debería haber ninguna prueba así, estandarizada para todos y todas por igual, que impida entrar a la universidad. Porque al final es un colador que tenéis que financiar. O sea, la mayoría de la gente que logra subir puntajes de, por ejemplo, de 400 y tanto a 800 y tanto que ocurre, es porque existe una manera mañosa de lograr sacar un buen puntaje. O sea, la gente tiene que pagar. Se supone que tú tenías que salir del colegio en condiciones de entrar a la universidad. Y el colador tiene que hacer las pruebas específicas de acuerdo a las carreras, creo yo. En cambio, esta cuestión, la gente que tiene para pagar un preuniversitario paralelo al colegio y después incluso los que no quedaron, pagar durante un año a Pedro Valdivia, a no sé cuánto, ¿no? Mogollón de plata. Lo digo porque yo, que soy una mujer de 56 años, vine un año entero a ser preuniversitario. Porque yo me saqué 660 puntos en la prueba y no quedaba en lo que yo quería. Y vine un año y me saqué 659. Y pagué durante un año estadía, qué sé yo. Entonces eso me parece un absurdo. Tienes que salir del colegio preparada para entrar a la universidad. Y las pruebas específicas tienen que ver con la carrera en la que tú postulas. Hay que organizar eso. Esto es un... No, a mí me parece discriminador. Rodrigo Echecopar. Oye, el resumen. El resumen. Dice que sí. Habría dicho sí nomás. Ay, pero está tan sensible, Kena, por favor. Se puede argumentar, no si solamente para resumir el que está... Estoy año nuevo. Yo creo que hay bailar de la mesa. Alegría. Hay dos cosas que ver con el tema de la PSU. Uno es que haya un sistema centralizado y otro es cuál es ese sistema centralizado. Entonces, la PSU, inicialmente la prueba de aptitud académica, nace en los 60 porque lo que hacían las universidades eran esta selección, cada uno con su entrevista, cada uno con su prueba, y había mucha discriminación, mucha arbitrariedad, y entraba cierto perfil de estudiantes a la universidad. Entonces eso fue una medida de un gobierno progresista en ese momento para que hubiese no un sesgo de clase o de otras cosas por el estilo, sino que hubiese una razón objetiva por las cuales pudiese entrar uno u otra. Dicho eso, hay distintas formas en las que uno puede tener un sistema centralizado y objetivo. Y a mí, yo hice mi tesis sobre el cambio de la prueba de aptitud a la PSU y cómo afectó en particular a los estudiantes de liceos técnicos profesionales, que en verdad es una cuestión de la que muy poca gente habla, pero son 70.000, 80.000 estudiantes al año que están dando una prueba que por ley ni siquiera les toca estudiar eso en el colegio. O sea, la mayoría de los estudiantes no ven mucha materia en el colegio porque no alcanzan a verla toda, pero a ellos no les toca ni siquiera por currículum y se les preguntan igual. Entonces, la PSU yo creo que hoy día es un mal sistema centralizado, o sea, una mala prueba porque podría ser mejor. Hoy día tiene un sesgo de ingreso muy grande, lo que decía la Kena, el preuniversitario, o sea, que uno pueda pagar 100, 150, 200 lucas al mes para poder tener una preparación particular para poder acceder a la universidad, un entrenamiento particular, obviamente que va a generar esos sesgos. Ayer salía entre 93 y 95 de los 100 primeros colegios en resultados de la PSU son particulares pagados, y sabemos que esos son el 8% de los colegios totales. Entonces, ahí, cuando estaban hablando, creo que ustedes en la mañana estaban hablando de lo que decía Ennio Vivaldi, de que esto es solamente un termómetro. Mira, efectivamente hay un termómetro, hay algo, pero uno puede elegir un termómetro más justo o uno menos justo. O no esperar que la reforma educacional en 20 años más dé los resultados para que la PSU funcione, digamos. O sea, uno puede modificar el instrumento. O sea, la PAA era un mejor instrumento que la PSU, porque la PAA te llegaba los contenidos hasta octavo básico, a segundo medio en algunos casos. Y entonces, claro, si uno tenía un colegio en donde quizás no tenía suficientes profesores para pasar toda la materia o había más estudiantes por sala, bueno, no era tan terrible porque tú tenías que estudiar hasta segundo medio o hasta octavo básico dependiendo del caso de cada una de las pruebas. Pero ahora es hasta cuarto medio, entonces se va a ir magnificando la diferencia entre los mejores o los colegios que tienen mejores profesores o qué sé yo.
Entonces, podemos tener una mejor prueba de todas maneras, y no creo que nos podamos escudar en que solamente un termómetro, como lo ha hecho reiteradamente el CRUCH en los últimos años, siempre le han sacado el poto a la jeringa. Es un tema súper relevante que está determinando quiénes están entrando a la universidad, y nunca, desde que se hizo el informe Pearson, que fue un informe que costó un montón de plata, que hicieron un estudio de la prueba, mostraron que tenía un sesgo importante, no había una convicción para poder hacer una modificación a esa prueba que la haga más justa. Y ojo, solo agregar un dato más de eso y después yo puedo dar mi opinión, pero aparte de eso, es que no solamente es un termómetro que sirve para medir cómo está el sistema, sino que asigna muchas veces las becas también. Entonces, no replica también en la asignación de becas esa desigualdad que nosotros estamos tratando de combatir a través de esto. Entonces, bueno, eso es solamente agregar un punto más, pero el resto quería también dar. Y que el 89%, perdón, de los puntajes nacionales fueron hombres. Un dato no menor. Bueno, estoy de acuerdo con Lucho, Rodrigo Larraín. en que es un mal sistema, es un mal instrumento, pero creo agregar un elemento, que es que junto con cambiar o pensar en cambiar la PSU, habría que cambiar también la forma en que se entregan los contenidos en los colegios y que se evalúan los contenidos en los colegios, porque la verdad es que, me puedo dar mi caso personal, yo tuve las mejores notas, los mejores puntajes, porque me aprendía todo de memoria, tengo muy buena memoria y era un muy buen estudiante, pero de repente con los 20 y tantos años me di cuenta que no tenía ninguna capacidad de análisis crítico, que rehuía cualquier discusión. Entonces yo creo que la educación nos debería obviamente enseñar ciertos contenidos básicos mínimos, pero tender mucho más hacia el análisis crítico, hacia la interdisciplina, que es un poco lo que está haciendo Finlandia, que está eliminando las asignaturas. Nosotros, en vez de tener química, física, matemática, historia, castellano, que más encima tenemos como 13 ramos. Y que no comparten el uno con el otro, ¿no? Exacto. Son totalmente. Quizás deberíamos tener otras disciplinas en que se combinen todos los ramos actuales. Y que no esté todo basado en la memorización. O sea, al final lo que hay es una proliferación de torpedos. Creo que todos lo vimos en nuestros colegios, porque eran tantas, o sea, aprenderse 100 ecuaciones químicas de memoria, aprenderse 80 presidentes y superiores. O sea, que hoy día, sobre todo cuando la información está disponible, cuando la información está a un Google away, ¿por qué me tengo que saber todos los presidentes todos los años en que asumió, que no asumió, las Valencias? Las Valencias. Tengo que entender los fenómenos. Los niños a uno le dicen eso y dicen, ¿para qué me tengo que aprender esto si yo lo googleo y ya está? O sea, ¿cuál es la gracia de aprendérselo? Es absurdo. Creo que la educación está hecha por personas de quizás 60 años que, claro, en su época era la forma en que se aprendía, pero hoy día no es la forma en que se aprende. María Jara. Sí, yo me siento muy identificada con lo que dice Lucho, porque a mí también me pasó un poco lo mismo. Yo era súper estudiosa, no me costaba tanto memorizar. Me fue muy bien en la preaptitud. No sé muy bien cuáles son las diferencias, yo hice la preaptitud entre la preaptitud y la PSU, pero yo creo que la PSU y el sistema anterior es un reflejo de eso, del sistema educativo que tenemos. Yo en la universidad, que estudié Derecho, también lo único que hacía era aprender de memoria. Yo tenía pésima memoria para saberme los artículos bien, entonces había profesores que querían saber el artículo exacto y a mí no me iba tan bien con ellos, y con los otros quizás me iba mejor, pero te das cuenta que no tenés capacidad de análisis. Y de argumentación. O sea, un abogado al final lo que tiene que hacer es argumentar, y eso no te lo enseñan. O sea, ¿cuáles son los requisitos de la demanda? Pero por favor, o sea, qué tontera más grande, no vaya a ganar un juicio por eso. Entonces yo creo que todo esto es como un reflejo del sistema educativo que nosotros tenemos, y efectivamente, o sea, aprende todo de memoria, y los que tienen mejor educación y también que le dieron una metodología de aprenderse todo esto de memoria, les va estupendo en la PSU, entran, y lo que dice también el Nico, se replica con lo de las becas, que muchas universidades te becan por mejores puntajes y no por tu situación socioeconómica. Entonces, al final estamos como replicando todo un modelo, pero yo estoy de acuerdo con Lucho. Yo creo que la PSU es uno de los síntomas del sistema educativo que tenemos. No es solo la PSU lo que genera esto. Entonces, yo creo que cambiar todo el modo de pensar la educación. Sí, yo soy muy experta en educación, pero es algo que sí veo de cuando yo era chica y los desafíos que tuve después cuando entré a la carrera profesional y cuando estudié fuera, de que efectivamente mi método de enseñanza no era el mejor que había tenido, para nada. Y una vez más, y yo con esto, bueno, es casi que mi punching ball durante las últimas 3 semanas, pero a propósito de lo que han estado, pero una vez más el club del CRUCH que sostiene esta cuestión y que la sigue manteniendo, y tú ves como
paralela, o sea, en todo el aspecto político uno podría, esto de derecha e izquierda hay consenso, y también académicamente hay muchos papers que se han estudiado, el tema del estudio Pearson que señalaba Rodrigo y varios otros más, que demuestran que la prueba no es una buena prueba, que está midiendo mucho contenido, que no está midiendo las aptitudes de las personas, que no es un buen indicador de que esas personas les va a ir bien o les va a ir mal en la universidad. O sea, podría entrar una persona que sacó mucho peor puntaje, que le va mucho mejor que una persona que sacó un buen puntaje, porque pasa lo que decía Lucho o otros aspectos más. Entonces hay un consenso generalizado en este sentido, pero por otro lado hay un gallito muy importante de las personas que hacen la prueba que les interesa que esto se mantenga, y ahí, bueno, el Cruch ha jugado un rol particularmente protagónico, y creo que es importante que esto salga a la luz, sobre todo hoy día, que nuevamente es tema, si no vamos a repetir exactamente este mismo programa en un año más, y la verdad es que no sería alentador pensar en un país que donde hay estos acuerdos y donde los gallitos ganan algunos pocos que tienen. Y este es un problema que viene hace mucho tiempo. O sea, Francisco Javier Gil, profesor que ha venido planteando este tema desde hace casi 20 años. Es Choroel. Y además de que tú lo ves porque le ha tocado trabajar directamente en establecimientos que tienen sistemas alternativos de ingreso, lo que fue el propedéutico en la USACH, que, o sea, es un modelo en donde tú te das cuenta que un estudiante que podía sacar 450 puntos en la prueba, después de un espacio de nivelación dentro de la universidad, rendía a exactamente el mismo nivel que alguien que había sacado 650 puntos. Y se comprueba también con el talento y inclusión que se está haciendo hoy día en la Universidad Católica, que es exactamente lo mismo, y te das cuenta lo mismo. Bueno, no es exactamente lo mismo. Pero sí, efectivamente hay métodos alternativos que te ayudan a eso. Y yo estoy muy de acuerdo con Nico de que esto es algo que siempre dejamos pasar. Este es el momento en el año en donde genera noticia y después no vuelve a hacer noticia. Y acá hay o dos caminos: o el Cruch decide que quiere hacer algo distinto, que es súper difícil. O sea, en la mañana estaban hablando sobre la Católica y la Chile, que son estas universidades que tienen súper alto peso ahí, y a ellos les encanta la PSU, porque la PSU lo que es una campana, entonces ellos agarran los estudiantes que están en la parte superior de esa campana y se diferencian, porque sacan estudiantes de 700 puntos y de 800 puntos en vez de 600, y son un margen muy pequeño de esos estudiantes, y la prueba dice estar pensada para todos. Y por otro lado también está un poco el negocio que hay mucha plata detrás de la PSU. Y si el Cruch no lo quiere cambiar, bueno, entonces el Estado y el gobierno, pensando en los principios que como sociedad nos debiesen regir, tienen que meter eso. Y ese es el proyecto de ley de educación superior. No puede estar desvinculado la oferta o el nuevo trato que va a tener el Estado con las universidades respecto a los requisitos que le va a poner de cómo ingresar. Lo que pasa es que por ahí es que hoy día el tema toma un debate distinto, porque Nico tiene toda la razón. Creo que desde que estoy trabajando en esta pega, que todos los años es tema primero la prueba de aptitud, después el cambio de la PSU, después lo que pretendía la PSU. Me acuerdo, o sea, yo reporté, soy bastante viejita, ¿no? Pero reporté el cambio de la prueba de aptitud a la PSU, y me acuerdo que había especialistas que dijeron exactamente. No, fue hace ya 10 años, 12 años, 12 por lo menos. 12 años. Una 10 años. Por lo menos, es como uno, sí, es verdad. Y me acuerdo que varios especialistas en el tema hacían la proyección exacta de lo que pasa hoy día. Y ahí en ese momento la discusión era, oye, ¿para qué cambiamos un sistema para basarse en los contenidos de enseñanza media cuando los colegios municipales no alcanzan a pasar el 50% del contenido? Esto va a ser catastrófico, y lo decían desde antes. Y se pretendía que fuera un sistema más justo que la prueba de aptitud, si esa fue la idea en ese momento, de cambiarlo a la PSU y la fórmula. Pero bueno, es capaz de defender muchas acciones con bonitas palabras, pero al final, o sea, dicen que también está metido la reforma de la jornada escolar completa, que se le exigía al gobierno que tuviese una forma de medir la eficacia del cambio del sistema a la jornada escolar completa, y que uno de los compromisos fue que hubiese una prueba al final de la etapa escolar, algo así como un CIMSE, y una prueba de ingreso a la universidad. No tiene nada que ver con lo que debiese ser el CIMSE, que es una forma de medir. ¿Quién exigía eso? El Banco Interamericano de Desarrollo, poner las lucas. Que ponía las lucas. Sí. Ahora, ¿y por qué yo digo que ahora es distinta la discusión respecto a la que uno sostiene todos los años haciendo este mismo análisis que dice el Nico? Porque ahora hay un proyecto de ley de educación superior. O sea, hoy día es el momento de mirar todo esto que estamos conversando. Por eso es importante que se debata el sistema de ingreso a la universidad. Y estoy de acuerdo, a lo mejor hoy día lo decía así el rector, decía, oye, no le eche la culpa al termómetro. Sí, el problema es que
hay que esperar 15 años que mejore toda la educación para que efectivamente sea una buena prueba. Entonces no nos da Claro, el como lo que tiempo dice nomás, Rodrigo, po. o sea, el termómetro no es el Exacto. correcto para la realidad de Chile. Exactamente. nomás. Entonces, pero hoy día es distinto porque hay un proyecto de educación superior que ojalá también incorpore, yo no sé si lo va a hacer, pero que ojalá incorpore esta discusión respecto a cómo hacemos para la entrada de los chiquillos a la educación superior. Y si creemos que el talento está distribuido igual en toda la sociedad, digamos, ¿cómo puede ser posible que hayan 3 puntajes nacionales de colegios municipales? O sea, demuestra claramente que no es una buena prueba, digamos, y por qué, o sea, es lógico, digamos, es simple de pensar, entonces no tiene ningún sentido y no es solamente el termómetro malo en ese sentido. Pero ¿no? también lo que- ¿Habría que hacer pruebas distintas? ¿Cómo pruebas distintas? No, lo que Es que yo creo que O sea, se tiene que tender más porque hacia un tema de aptitud que una de prueba igualitaria conocimiento. te mide, o sea, es un fiel reflejo de la desigualdad del país. no, lo que O sea, los colegios municipales no te alcanzan a pasar la materia que te pasan los particulares. ¿Habría que hacer 2 pruebas Yo distintas? creo que pregunto? no 2 pruebas, yo creo que cada Disminuir la carrera cantidad de debería cosas. hacer su prueba de ingreso de acuerdo a la carrera. Sí, yo encuentro medio raro esta cuestión. O sea, eso de que tengáis que dar tantas pruebas específicas, una carrera que te haga una entrevista, si la No, universidad no debería tener preselección. Pero ¿Por qué? estando de acuerdo contigo en que cada ¿Por qué? carrera debiera tener su propia prueba, se va a seguir manifestando la desigualdad, porque el cabro del colegio particular va a llegar mejor preparado a esa prueba que el cabro del colegio municipal. No, por supuesto. No, pero si estoy viendo, no estoy viendo una prueba de conocimiento, estoy pensando en una prueba de aptitudes. O sea, en el fondo una prueba que mida ¿Le si pega tú o no le pega? estás en condiciones de asumir esa carrera. Porque por lo demás, aquí se sobrevalora la universidad. O sea, de las 60 y tantas universidades, ¿cuántas valdrán la pena? ¿10? El resto es pura pizarrón y, como dice Tice, un poquito, no, plumón y un poquito de caca, porque esa es la verdad. O sea, cabros mal preparados, que no hay propedéuticos, entonces por lo tanto desnivelados completamente. ¿Por qué tiene que haber una selección para entrar a la universidad? Porque se sobrevalora la universidad y no se valora la cuestión técnica, que va a ser, para lo que le interesa la plata, lo que es lo que está dando más plata, porque la mano de obra y toda esa cuestión que nadie entiende es la que va a dar más plata en el futuro. Entonces, tampoco Yo no sé se si está estoy tan de pensando. acuerdo. Bueno, puedes no Porque- estar de acuerdo. ya, por 2 razones. No te voy a dejar adoptar. No te voy a dejar adoptar. Gracias. Por 2 razones. La primera es que si como un poco por razones de eficiencia, o sea, si cada carrera o cada universidad hace una prueba para que todo el mundo tenga que entrar, le asignamos el costo a una universidad y una carrera de que tiene que tomar, no sé, 50.000 pruebas porque todos van a querer entrar a, no sé, pues ingeniería de la Chile o a... Entonces, Hay que valorar ¿quién todo. quién asume el costo de tomar tantas pruebas? Y qué poco eficiente tomar, no sé, 50.000 pruebas para que entren ¿No debiera ser el Estado? 200 personas. Sí, pues porque la Kena dice que cada universidad, que cada carrera haga su No, prueba. para cada carrera que se evalúe para esa carrera. No Claro. sé si lo tiene que hacer el Estado. Pero es que hay más de 11.000, creo, Bueno, pero es que carreras. Entonces, pero el problema es ingeniería en estructural. ejecución de alimentos. Es estructural, porque en el fondo, si seguís sobrevalorando en entrar a la universidad, mira, en la esquina de mi casa hay un bazar. Los 2 dueños, una psicóloga del otro, son marido y mujer, una psicóloga del otro ingeniero comercial. De universidades, ¿me entendéis? Sin comentarios. Entonces una dice, ¿cuál es el sentido de seguir? Es un problema estructural. Hay que ver cómo entendemos la realidad, qué es lo que es rico estudiar, qué es lo que nos gusta estudiar, qué es lo que es posible estudiar y por dónde va el país en sus necesidades. Pero aquí ese se es otro sobrevalora. tema. Entonces, todos quieren, como tú decís, ser ingenieros, que no les va a resultar. Todos quieren ser abogados, que no les va a resultar. Veía abogado en la botillería de la esquina, el dueño abogado. Entonces uno dice, aquí hay algo estructural que es Totalmente una de acuerdo. O sea, sobrevaloración. con el número de universidades, con la oferta. Pero para terminar el tema de la selección, que una razón ya la di. Y la segunda razón es que si empieza a haber una prueba específica para entrar a arquitectura, para entrar a ingeniería, lo que sea, los colegios más ricos van a empezar a tener electivos en que te preparen para dar la prueba de arquitectura, la prueba de ingeniería, la prueba de Si eso ocurre derecho. ahora, peor. Pero por eso, entonces va a ser igual, pues. No, pero yo creo que, los municipalizados también van a tener que ir pensando también como eran antes las escuelas, que tú podías elegir, y perdón, a mí me tocó la época en que elegía humanista o científico, y eso Pero existía. todavía, Todavía. Ya, pues entonces tendría que fortalecerse la educación pública. Pero hoy día, por ejemplo, en el sistema propedéutico que hace la USACH,
y que ha mostrado eso, la capacidad que tienen los alumnos talentosos independiente de donde vengan, porque además tienen unos cuadros que son impresionantes respecto a eso, entendiendo que los chiquillos talentosos están en todas partes, y talentosos entendiéndose por más la instrucción universitaria intelectual, porque los talentos son múltiples, bueno, en fin. Talentos para eso, digamos. Exactamente. Entonces, ahí eso muestra un camino. Claro, puede ser en algo injusto también, pero un camino es darle más valor a las notas que tú obtienes, a tu trayectoria como alumno, no sé si las notas específicamente, pero la trayectoria como alumno, y mezclarlo con algo de aptitud. O sea, puede ser un balance de esa manera. Insisto con el problema de los deportistas en este país. Eso no les podéis medir la nota. Pero entran gratis, po. No entran gratis. Pero O sea, un buen deportista tiene beca. No, eso es absolutamente falso. Lo que tienen es Ya no, beneficios en de mi admisión universidad entraban en varios. algunas universidades. ¿Ah? En algunas En alguna tienen universidad, y beneficios de cuando admisión. haya algún acuerdo con un club deportivo que te mete al cabro en tal universidad, pero no pero lo se que- da. En general Pero tiene es un problema que ser estructural. seleccionado o regional o nacional. Sí. Claro, tiene que eso mismo O sea, decía el Carlos. cabro que hace deporte porque es esforzado y quiere defender al colegio, eso no entra a ninguna parte. Por eso, Igual, ¿para qué tanta? yo creo que el proyecto de ley que se está discutiendo, que hoy día leía que parece que se aplazó al 2016 para que Sí. haya más trabajo prelegislativo. En enero. Ya se postergó. O sea, igual tiene que conversar con las otras reformas en materia de educación, porque en el fondo, si hay demasiada diferencia entre lo que estamos viendo con las universidades, con cómo se selecciona, qué es lo que estamos buscando de las personas para que entren, y no es lo que al mismo tiempo estamos dando o las herramientas que se están dando a los alumnos en los colegios, vamos a seguir con el mismo problema aunque cambiemos la PSU. Sí, yo creo que es un tema también de que, yo lo he dicho varias veces acá, que yo cuando veo las distintas reformas que se implementan y en los distintos gobiernos, como un problema que tenemos como país, es que vemos todo como muy parcializado. O sea, no vemos como un sistema. Entonces, reforma a la educación superior, listo, reforma a la educación superior, pero no vemos cómo eso conversa con también la reforma que acabamos de hacer o que queremos seguir haciendo en el tema de la educación básica y media. Lo mismo con la educación preescolar. Entonces yo creo que si no conversa como sistema, o sea, lo hemos visto, nosotros con Rodrigo lo hemos visto con el tema del binominal, se bajan las barreras de constitución de partido, el otro proyecto se sube, en el otro se le da financiamiento a uno, en el otro, entonces al final es un sistema que no conversa, que va poniendo cortapisa en distintos lados, y si no lo vemos como algo integral, yo creo que vamos a seguir con los mismos problemas. A mí me parece bien que se haga más trabajo prelegislativo. Yo ayer veía en Twitter que mucha gente lo ve con sospecha eso. Yo, claro, depende de qué trabajo prelegislativo sea, pero en principio yo lo veo bien. O sea, ¿por qué apurar reforma y mejor conversar con los distintos actores y lleguemos con algo más consensuado y algo que, no sé, recoja las distintas miradas? No sé si eso es lo que va a ocurrir, pero a mí en principio me parece bien. Pero sí, la idea yo creo es que converse la reforma, si no vamos a seguir igual, replicando los mismos problemas. La reforma de la educación superior. Voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a saludar a mi hermano chico que dio la PSU. A pesar de todo lo que critiqué a la PSU, Benji, lo felicito por cómo le fue. Espero ¿Le que fue bien? Le fue súper bien, así que espero que le vaya bien en la universidad también. Lo que decía la María, yo estoy muy de acuerdo con que es importante eso, pero el problema es la cantidad de intereses creados que hay en este espacio. Entonces, están los CFT que lucran y los que no lucran, las universidades privadas que no lucran, las universidades estatales, las privadas que sí lucran, y cada uno tiene expectativas distintas a lo que va a hacer el proyecto de ley. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que se debiese hacer más trabajo prelegislativo, pero si es que no hay, primero, ni siquiera un consenso, una mayoría que esté de acuerdo en principios sobre los cuales se debiese fundar un sistema, es muy difícil llegar a un resultado simple ahí. Y eso pareciera ser difícil de lograr tanto dentro de la coalición de gobierno como en los actores educacionales, que debiese involucrar desde estudiantes, a los rectores, me imagino, a los planteles. Entonces, al menos, ni siquiera un consenso, al menos una mayoría que esté de acuerdo en principios sobre los cuales se debiese fundar. Cuando uno no puede estar de acuerdo, o sea, hay que tomar una decisión, ¿vamos a privilegiar las estatales o no lo vamos a hacer? Y no tenemos que estar todos de acuerdo, pero al menos una mayoría tiene que estar de acuerdo con eso, y hoy día pareciera que Sí. no existe. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que también lo que nos falta en Chile es más evidencia. O sea, generalmente también hacemos las cosas de guata y a veces por principios que quizás, o por intereses, y quizás no estamos 100% seguros que eso va a funcionar. Entonces, a mí también me gustaría a veces que hay estudios y hay evidencia que diga que el modelo que se quiere proponer es el mejor modelo, y eso yo creo que en Chile también nos falta mucho. Entonces, pues, fallan las reformas y no sabemos por qué fallan, porque ni siquiera tenemos la evidencia de por qué esta era la mejor solución, ni cuáles eran las causas, nada. Entonces, yo creo que también nos falta un poquito más como de ser más riguroso en todo tipo de reformas. Yo lo veo en temas más técnicos que uno a veces no entiende mucho, como en estos, que también tiene mucho de ideología,
pero que tampoco, que veo que a veces vamos actuando mucho de guata y yo en el Congreso veo cómo se vota a veces y no se tiene muy claro el efecto de lo que se está haciendo y eso es grave, o sea, a mí me preocupa porque hoy día vamos a votar, mañana vamos a votar una reforma tan grande como se han votado otras y las consecuencias a 10 años más pueden ser mucho peores, entonces siento que no hay mucho tampoco como trabajo en ese sentido. Chiquillos, vamos a hacer una pausa. A la vuelta, el Nico León, que pidió su turno, saca el número 1 para la vuelta de la, porque la vez de pasada la pausa. me tocaba a mí, no me dieron la palabra. Entonces saca el número 2, la quena, en estos momentos. No, Se no debe cambiar fue la ni. PSU como sistema de admisión a la universidad. Van 132 votos. La encuesta está en @radio la clave. Un 86% dice que sí hay que cambiar la PSU, un 14% dice que no. Pausa, volvemos.